¿Por qué tocar un acordeón que está en tercera, que tenga 2 hileras y media, a diferencia de las verduleras? Hola amigos chamameceros, hola amigos de Acordeones Corrientes, tanto del Facebook, de Instagram, de YouTube. El gran interrogante es: ¿por qué cambiar desde este acordeón de 2 hileras en segunda, que es nuestra acordeón ícono del chamamé? ¿Por qué pasarnos a un acordeón un poquito más grande de 2 hileras y media en tercera? Ese es el interrogante que vamos a tratar de responder en este video. Como dije, este acordeón es chiquita y la que usamos todos nosotros los chamameceros para iniciarnos, y está en segunda. ¿Qué significa? Que tiene 2 voces. A la hora de tocar un botón van a sonar 2 voces como máximo, y a su vez no tiene registro, no tiene cambio de registro, tiene un solo matiz de voz, que es de bandoneón en este caso, porque existen otros matices, como por ejemplo el de celeste. También hay acordeones así iguales, pero suena celeste, como diríamos nosotros los chamameceros, chillona. A nosotros nos gusta que suene en bandoneón la verdulera. Pero un acordeón en tercera tenemos varias combinaciones a través de registros, y en este caso tenemos una Honor Club en tercera que tiene 5 cambios de registro, a diferencia de la otra Honor Club, que también es muy conocida, que tiene una palanca atrás que tiene 2 registros, que es Master y Celeste. Y en este caso tenemos un acordeón que tiene 5 cambios de registro. El registro del centro va a ser el Master, y acá nos está dando a través de los puntitos qué clase de voces utiliza. Aclaro que en los acordeones existen 3 clases de voces. He visto en algunos foros algunos amigos que dicen que existen 2, que existen las graves y las agudas. Yo creo que quedó incompleto. Existen 3 clases de voces. Tenemos voces graves, las gruesas, como esa voz. Después tenemos voces de tensión media. Apreté el mismo botón, pero suena. Y aprieto el otro botón. En el cambio de registro, apretando el mismo botón, suenan diferentes. Acá suena grueso. Cambio de registro, más fino. Significa que ahí pasé a una voz media, y a este acordeón le falta el pícolo, que supongamos hipotéticamente aprieto otro botón y me va a dar el pícolo, y aprieto el mismo botón y es más finita. Significa que existen 3 clases de voces. Tenemos voces gruesas, que en el mundo se conoce como basón, voces media, de tensión media, que en el mundo lo conocemos como, en el mundo, por decirlo así, los alemanes, los italianos, para referirnos a esa voz le decimos flauta, y por último, la más finita, nosotros le decimos pícolo en el mundo. Acá algunas veces le decimos octavino, pero pícolo es. Pero en el chamamé a nosotros no nos gusta el pícolo, no queremos saber nada del pícolo, y lo que hacemos es sacarlo. Sacamos el pícolo cuando tenemos un acordeón en cuarta para hacerlas en muset. Ya un acordeón en quinta, bueno, ya queda el pícolo. Hay algunos que le sacan. Yo en sí uso en un acordeón en quinta el pícolo. Pero acá tenemos un acordeón bien chamamecera, que simplemente usa voces gruesas, de tensión gruesa, las graves, la basón, y de medias, que serían las flautas. Y lo que te permite un acordeón en tercera de 2 hileras y media, porque eso es lo que quería aclarar. Muchas veces uno compra un acordeón de 2 hileras, toca las 2 hileras y después se compra este acordeón, pero sigue tocando como las 2 hileras, no utiliza la hilera y media, sigue tocando las 2 hileras como si fuese una verdulera. Pero el beneficio que tuvo esa persona a cambiarse de instrumento es que tiene estas combinaciones sonoras, y a su vez tiene 3 voces. Al ser 3 voces, tiene más potencia sonora y más matices sonoros. Creo que lo más importante es el matiz que la potencia. Aunque hay gente que le importa mucho que suene fuerte el instrumento, está muy bien, no está mal. Para mi punto de vista, un instrumento tiene que sonar con matices para darle personalidad. No sirve estar gritando ¡ah! Constantemente, a diferencia de ir modulando la voz desde lo más bajo hacia lo más alto. Para mí la riqueza musical está más en los matices que en la potencia. Es bueno también que el instrumento tenga su potencia, pero regulada. En este caso tenemos una Honor Club, en donde nos da distintos matices que hoy quiero compartir, y quiero que vayan viendo lo lindo, porque este instrumento tiene los 5 registros básicos de un acordeón en tercera.
Bueno, vamos a ver los registros. El primer registro que tenemos que conocer es el registro máster. ¿Qué significa cuando hablamos de máster? Máster, la traducción en castellano significa la llave maestra, la llave número 1 que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué significa? Cuando apretamos un máster, significa que suena en su máximo potencial. Máximo potencial es cuando un acordeón está en tercera, van a sonar las 3 voces. Si el acordeón está en cuarta, va a sonar 4 voces, y si está en quinta, va a sonar 5 voces. Eso es lo que hace el botón máster. Y aquí voy a hacer una aclaración. Muchas veces, cuando hablamos en el chamamé, esto es normal y hay que saber interpretarlo. Yo hago la aclaración, no hago una corrección. Yo aclaro nomás, porque considero que una persona tiene que ir amoldando el conocimiento teórico con las costumbres. Cuando tenemos una acordeoncita como esta en sonido de bandoneón, muchas veces también le dicen, yo quiero una acordeoncita en máster. ¿Y está bien dicho? Esa es la pregunta, ese es el interrogante. ¿Cuál es la confusión? Muchas veces los chamameceros le decimos máster al bandoneón, al sonido de bandoneón. Acá en el máster está sonando bandoneón y a su vez también el celeste, los dos juntos están sonando, pero también le da un sonido gruesito. Cuando tocan máster, muy poco empiezan a tocar en bandoneón, que sería este. En mi caso yo sí lo toco porque son distintos matices. Esto tiene una riqueza y ese tiene otra riqueza musical. Hay que saber manejar los registros. Hay que saber no solamente tocar máster y celeste, máster y celeste, máster y celeste, sino también hay que saber tocar en bandoneón. Esa aclaración quería hacer. Y otra cosa que muchas veces uno sin querer se confunde, pero no sé si es confusión. Por eso digo, yo no trato de corregir, simplemente de acotar y ver cómo se desarrolla nuestra cultura. Porque las voces máster, como costumbre, a las voces gruesas, a las voces de tensión grave, le llamamos máster. Le llamamos máster nosotros. Entonces también ahí da un poquito de confusión cuando hablamos de un acordeón que queremos comprar en segunda, que suene máster, decimos nosotros. Y ahí está la capacidad del luthier de interpretar lo que quiere el que quiere iniciarse en el chamamé, el que quiere comprar un acordeón. Por eso yo digo, cuando vas a mandar a afinar un acordeón, cuando vas a comprar un acordeón, comprale a un chamamecero que te va a entender perfectamente, porque está en la misma cultura. Si te vas a otro, te va a hacer te va a explicar, no, vos estás hablando mal, decís mal esto, y tal vez tenga razón que nosotros usemos mal los conceptos en muchas ocasiones, pero no solamente se da en la música, se da en todos los aspectos, y para eso sirve la cultura, para eso sirve saber entender al otro. Cuando viene un chamamecero y me dice, yo quiero un acordeón verdulera en segunda con sonido máster, yo ya le estoy entendiendo que él quiere en bandoneón y no le estoy haciendo una aclaración a él. Mirá, vos estás diciendo mal. No, yo ya le voy entendiendo. Y hoy hago esa aclaración para aquel que quiera saber un poquito más. Porque el que ahora ya sabe y entendió lo que acabo de decir, no me va a decir en máster, me va a decir en bandoneón. Me va a decir. Y así vamos construyendo nuestra cultura chamamecera, con respeto, con cariño y con humildad, que eso es lo que nos caracteriza a nosotros los chamameceros. Esos son nuestros valores. Eso es nuestro valor. Respetar al otro y también hacerse respetar. No solamente se da en la música, en el chamamé, sino en la vida de lo que fue Corrientes. Corrientes siempre se hizo respetar desde el punto de vista político a las influencias de Buenos Aires, por ejemplo. ¿No? Si uno estudia la historia de Corrientes, si uno estudia lo que fue el Pacto Federal de 1831, se puso en juego muchas necesidades que se tendría que dar actualmente en el litoral a través de la política bonaerense, entre paréntesis los porteños, en esa época por Manuel Rosa. Vamos a entender cómo somos nosotros los correntinos ya desde esa época, de la formación de nuestro país. Por eso yo les invito a que estudien. Ahora no tengo el libro aquí a mano, pero es importante entender cómo somos nosotros y cómo es el chamamé desde la historia también. Y la formación del Pacto Federal de 1831 nos muestran cómo somos nosotros, que somos personas que nos plantamos ante el poder hegemónico, pero siempre desde el respeto
siempre desde los valores. Volviendo a este tema, ¿por qué vamos a pasarnos a un acordeón en tercera? Cuando nos pasamos a un acordeón con más recursos nos permite justamente tener más voces, más matices de voces. Ahí estamos tocando máster, ¿no? También tiene el máster, como le dije, tiene los dos sonidos incorporados en un acordeón de tercera. El de bandoneón que usamos en el acordeón de 2 hileras clásico, y después el celeste, que sería este. El sonido más chillón que muchas veces nosotros no queremos usar, pero ahora con este instrumento tenemos esa opción. Por ejemplo, ese sería un estilo tirando a Montiel, pero si vamos a un estilo más mercedeño, más Cambá Castillo, podríamos hacer el mismo tema con este sonido. Veo que son distintos matices, distintas formas de sentir. ¿Y si tocamos el máster? No te olvides de tomar un matecito a la hora de tocar el chamamé, ¿eh? Por eso tenemos ese recurso con este acordeón. Tenemos el recurso de tener un máster con 3 voces, tenemos el celeste y tenemos el bandoneón. Y después tenemos otros registros donde hace sonar en primera, por decirlo así, una sola voz en el instrumento, ¿no? Que es el basón o el grueso, para hacer matices más melódicos, ¿no? Tenemos ese y tenemos la flauta. Por ejemplo, yo siempre en un acordeón en tercera arranco, o en cuarta, arranco en sonido de bandoneón este tema. Siempre arranco en bandoneón, me gusta ese matiz en Granjas San Antonio, ¿no? Hay una parte que utilizo una sola voz para hacer este efecto. Ese cambio de registro está espectacular para hacer ese tema de Granja San Antonio, ya con otros matices, ya con otra impronta, un poquito más diferente a lo que es el tema original. Por eso está bueno poder pasarse de un acordeón en segunda a tercera. Lo que sí siempre yo observo a la hora de ver videos, que la mayoría es que se pasan de un acordeón de 2 hileras en segunda a un acordeón de 2 hileras y medias en tercera, es que siguen tocando las 2 hileras. Y este acordeón tiene una escala cromática que te permite tocar todos los tonos. Y un día vamos a hacer un video tocando varios tonos del instrumento. Pero al tener la escala cromática, a tener esa escala nos permite construir todas las tonalidades. La única limitación que vamos a ir teniendo es, primero, los bajos. Los bajos siguen manteniendo el mismo régimen, la misma estructura de una verdulera, por eso todavía sigue esto llamándose verdulera, porque tiene 8 bajos, a diferencia de otro acordeón que pueda llegar a tener 48 bajos. Ahí ya deja de ser verdulera, ya empieza a denominarse de otra manera, pero mientras que tenga los 8 bajos o 12, podemos decir que todavía estamos dentro de una verdulera. La otra limitación es que no tenemos mucha ampliación, simplemente tenemos, si tuviéramos más, digamos 3 botones más acá o 2 botones más acá y uno más, podríamos tener más escalas, podríamos tener más recursos cromáticos y por supuesto podemos ampliar los rangos de escalas cromáticas.
Por eso ya un acordeón con 39 botones ya es un acordeón que te da mucho rango cromático y podríamos ir mucho más completa. Pero lo que sí esta te permite hacer la escala cromática y construir varios tonos. Y yo lo que veo, y yo me incluyo también, ahí estoy haciendo el do, pero nunca pasó. No pasamos, por ejemplo, a otra tonalidad, qué sé yo, a la escala de re, a la escala de sol. No nos pasamos en un acordeón que tiene la base de do y fa. Por supuesto que vamos a hacer un video próximamente sobre eso. Pero ese beneficio vas a tener a la hora de adquirir un instrumento de esta categoría en tercera con cambio de registro. Yo siempre recomiendo que pueda comprarse un instrumento de este nivel. Marca Hohner, también puede ser italiana, que sea así 2 hileras y media para ir ampliando nuestro conocimiento y principalmente conocer los matices que te pueda dar los cambios de registro, ese uno, y después lo que te puede brindar los semitonos para construir una escala cromática y a su vez ampliar tu conocimiento en los tonos. Espero, amigos de Acordeones Corrientes, que les haya gustado este video. No se olvide en suscribirse a mi canal Acordeones Corrientes. Yo me llamo César Facundo Florentín. Estoy en San Luis del Palmar, provincia de Corrientes, y le mando un gran abrazo chamamecero.